Es muy divertido. ¿Dónde está Andrés Arcos? Yo quería decirle a Andrés Arcos algo antes de empezar la clase y Profe Laura no va a poder estar en la clase. because, Lo que pasa es que me acaba de escribir como que por favor le pase mis apuntes y que le cuente pues que estamos hablando, que creo que tiene un inconveniente familiar y no bueno, puede entrar a la clase ahorita. listo, perfecto. Vale, Vale, igual yo siempre trato de pelear con Zoom para que me deje grabar la clase. Hay clases que a veces no me las dejan grabar, estas me las han dejado grabar todas, entonces pues también puede volver sobre la clase después cuando yo la suba a YouTube. Y listo. me quedé sin poderle decir a Arcos lo que quería decirle hoy. Lástima, pero bueno. Empecemos entonces con este bonito tema de hoy. Ya hablamos de la política exterior colombiana, ya hablamos de la política exterior de América Latina, enfocada en 5 países de América Latina, los más importantes o con los que mayor flujo de relaciones diplomáticas tenemos. Hablamos la semana pasada de la política exterior de los Estados Unidos y su importancia en el concierto internacional. Y hoy nos toca hablar de la Unión Europea. Nos toca hablar del bloque que más amores y más odios genera alrededor de, del globo. Para unos la Unión Europea es un ejemplo, para otros es un fracaso. Y yo quiero saber qué piensan ustedes de la Unión Europea antes de empezar la clase. Brian Contreras, ¿tú qué piensas de la Unión Europea? ¿Te gusta el modelo de la Unión Europea? ¿Crees que podemos aquí en América Latina hacer con el Mercosur, con la UNASUR, con la OEA, una mini Unión Europea? ¿O por el contrario, crees que la Unión Europea es un fracaso total y no nos sirve para nada? Pues no sé mucho de la Unión Europea, pero pues sí pienso que se podrían hacer varias cosas, copiar varias cosas de allá, no tan solo política, sino como la unión que tienen los países para llegar el uno al otro, visitarlos, no sé, Vale. Y, Lina, dime. Pues profe, lo que pasa es que la Unión Europea es como, por así decirlo, es como el grupo de países que necesita sentirse identificado por ese nacionalismo fuerte, por ese patriotismo que de cierta manera los ha caracterizado. Y aparte de que pues Europa es un continente muy longevo, por así decirlo, lo que hace que de cierta manera tengan cierta experiencia, pero es muy individualista, por así decirlo, ¿sí? De hecho, uno de los grandes problemas de los europeos, y lo vamos a ver creo que más adelante, es el tema de la ciudadanía europea. Los europeos, tú le preguntas a un alemán, por ejemplo, si él se siente europeo o se siente alemán, él te va a decir, no, yo soy alemán, yo tengo un nacionalismo claro y arraigado y es que yo soy alemán. Lo mismo pasa con un francés. Pero si tú le preguntas a un español, oye, ¿tú te sientes más español que europeo? Te van a decir, no, es que yo soy europeo y yo amo Europa y para mí Europa es lo más grande y lo más importante que hay en el mundo. Pero eso también va ligado, evidentemente, un alemán, un francés, siente que están invirtiendo su plata en mantener a los italianos, a los franceses, a los españoles, a los griegos, a los irlandeses, a todos estos países que son más pobres que ellos y que gracias a la Unión han visto fortalecido su aparato económico y su aparato político. Entonces, vamos a ver qué tanto saben ustedes de la Unión Europea con estas 3 preguntas. Alejandra, ¿cuántos países conforman la Unión Europea? No sé, profe, no me acuerdo. Daniel, Johnny, ¿cuántos países conforman la Unión Europea? 28. ¿Cómo? 28. No, negativo. Daniel, ¿No? ¿cuántos? No, señor. No Daniel, ¿cuántos? menos. Daniel, ¿cuántos? 27. Ah. 27. Recuerden que el Reino Unido ya no hace parte de la Unión Europea. Nunca, no se les olvide esto. El Reino Unido ya no hace Brexit, parte de la Unión Europea. ¿Cuál es la sede de la Unión Europea, Daniel? Daniel.
Tatiana, ¿cuál es la sede de la Unión Europea? Son tres. Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. Tatiana leyó el documento de 2 elecciones sobre Europa. Muy bien, Tatiana. A ver, vamos a ver a quién cogemos infraganti con esta pregunta. María Paula, ¿Turquía hace parte de la Unión Europea? Leslie, ¿Turquía hace parte de la Unión Europea? Creo que no. Creo. ¿Crees que no? Creo que no. Correcto, Turquía no hace parte de la Unión Europea. Eso yo se los había dicho en clase. Leslie, presta atención a las clases. Bueno, pues chicos, efectivamente, la Unión Europea es una asociación de 27 países. Tiene 3 sedes, como lo dijo Tatiana. Bruselas, que es la sede principal, la sede política. Estrasburgo, que es la sede del Tribunal de Justicia. Y Luxemburgo, que es donde quedan los órganos económicos de la Unión Europea. Turquía no hace parte de la Unión Europea. Turquía lleva más de 10 años tratando de ingresar a la Unión Europea, pero ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos de la Unión Europea para entrar a la Unión y vamos a analizar precisamente el caso de Turquía. Entonces, ¿por qué Turquía no ha entrado a la Unión Europea? La Unión Europea es entonces una comunidad política de derecho internacional nacida para propiciar la integración y la gobernanza entre los pueblos de Europa. Tiene 27 estados soberanos y ojo, como yo sé que todos leyeron el texto de 2 elecciones sobre Europa, ya van a entender por qué se dice que la Unión Europea se constituye como Unión Europea el 1 de noviembre de 1993, aunque estamos hablando como tal de la Unión Europea desde el año 1951. La Unión Europea, entonces, se funda sobre 3 instituciones o 3 comunidades preexistentes. La primera que se creó, que fue la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, donde se unen los 6 países o los 6 padres fundadores de la Unión Europea para empezar con temas comerciales respecto al carbón y el acero. Luego de esta se le anexa la Comunidad Europea de la Energía Atómica y por último, la Comunidad Económica Europea. Estas 3 se unen y se crea el Tratado de Maastricht o Tratado Constitutivo de la Unión Europea, que se firma en el año de 1993 y constituye la Unión Europea, tal cual la conocemos al día de hoy. A estas 3 instituciones, a lo que es la Unión Europea, se le añade la política exterior, que es la que nos interesa estudiar el día de hoy, y la política de cooperación judicial y policial, que forma un sistema que se llama los 3 pilares de la Unión Europea. ¿Cuáles son los 3 pilares de la Unión Europea? La política comercial, la política comercial, la política exterior y la política económica. Esos son los 3 pilares que conforman la Unión Europea y que hacen de la Unión Europea el bloque multilateral más grande del mundo. Son cerca de 500 millones de europeos o 500 millones de personas que viven en los países que hacen parte de la Unión Europea y que hacen de la Unión Europea una unidad viva de política internacional. ¿Qué busca la Unión Europea? ¿Qué quiere hacer la Unión Europea? ¿Por qué se constituye? Y cuando estos 6 padres fundadores, ¿quiénes son los 6 países que fundaron la Unión Europea? Daniel. El profe no recuerdo bien, creo que es Alemania, Francia. No, ya empezó mal. Chao. No sé, la verdad no sé nada. Nicolás, ¿cuáles son los 6 países que fundaron la Unión Europea? O los 6 primeros que se integraron en la Unión Europea. Uf, no sé, Alemania. No, chao, tampoco. Tatiana, usted que parece ser que leyó el documento, ¿cuáles son los 6 padres fundadores de la Unión Europea?
Bélgica, Alemania, Francia, no ¿Cuál sé. Alemania? Profe, no sé. La Unión Europea se funda en el año de 1951 con la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Acuérdense que estábamos en medio de la Guerra Fría, entonces no me digan Alemania, díganme Alemania Occidental. La Alemania Occidental, ¿no? Alemania Occidental, Francia, Italia y lo que se conoce como el Benelux, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, o Bélgica, the Netherlands y Luxemburgo, o los Países Bajos. Esos son los 6 padres fundadores de la Unión Europea. Por eso, una de las sedes de la Unión Europea está en Bruselas. Bruselas es la capital de Bélgica, la ciudad más importante y el corazón político de la Unión Europea. No se les olvide, eso puede ser pregunta de parcial, y de hoy en 15 días es el parcial. Eso puede ser pregunta de parcial. ¿Qué busca entonces? ¿Qué quiere hacer la Unión Europea? Quiere mantener y aprovechar la paz establecida entre sus Estados miembros. Recuerden que la Unión Europea se crea como una forma también de evitar posibles conflictos similares a los que sucedieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea nace como producto y por eso Estados Unidos considera que él es el padre de la Unión Europea. La Unión Europea nace como un invento norteamericano por medio de algo que se llamó el Plan Marshall. El Plan Marshall es el primer plan de cooperación internacional al desarrollo que se establece en el mundo y que tenía como objetivo precisamente ayudar a reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa paz establecida entre los estados, esa paz que se logró durante los años posteriores a la Segunda Guerra, es el principal objetivo de la Unión Europea. Que la Unión Europea o que Europa nunca pierda esa paz que ha logrado conseguir después de la Segunda Guerra Mundial. Quiere velar por la seguridad de más de 500 millones de ciudadanos europeos. Europa, a raíz de todo lo que se ha abierto al mundo, de ese derribamiento de fronteras gracias al espacio Schengen, tiene también como objetivo velar por la seguridad de sus ciudadanos, en tanto que estos son la piedra angular de la Unión. Sin europeos no habría Europa. Entonces, velar por la seguridad de los europeos y que estos se sientan seguros en su territorio es también uno de los objetivos principales del grupo de los 27. Preservar la identidad europea en un mundo globalizado. Los europeos no quieren perder su identidad, esa identidad que tiene más de 500 años con ellos, esa identidad donde nos dicen que en Europa es la cuna de la democracia, porque la democracia nació en Grecia, que Europa es la cuna del derecho y de la política, porque nacieron tanto en Grecia como en Roma, que Europa es la cuna del sistema judicial positivista o del derecho francés, que Europa es la cuna de muchos de los más grandes artistas del mundo, de Miguel Ángel, de Botticelli, de Leonardo da Vinci, de Salvador Dalí, de Pablo Picasso. Entonces, esa identidad que tienen los europeos de ser un pueblo culto, un pueblo de arte, un pueblo de cultura, un pueblo de música, esa es la identidad que los europeos no quieren perder y por eso los europeos buscan no dejarse permear por la cultura globalizada y por la cultura norteamericana. La Unión Europea tiene también como objetivo unir a todos los países de Europa, incluso aquellos que no están en la Unión, en un gran acuerdo de cooperación. Por eso, cuando empecemos ya ahorita a ver la política exterior de la Unión Europea, se van a dar cuenta que la Unión Europea hace política exterior mediante la cooperación internacional para el desarrollo. Por eso la cooperación internacional para el desarrollo es tan importante, porque son los europeos los que más dinero destinan anualmente a cooperación internacional para el desarrollo. Quieren promover la seguridad económica y social no solamente de sus países, sino también de los países con los que la Unión Europea tiene acuerdos políticos y comerciales. Por ejemplo, cuando la Unión Europea firmó el Tratado de Libre Comercio o el Acuerdo de Complementación Comercial con Colombia y Perú, no fue el típico TLC donde solamente se hablaba de derribamiento de barreras arancelarias, de liberalizar la economía y permitir la entrada y salida de productos, bienes y servicios de Colombia y Perú hacia Europa y de Europa hacia Colombia y Perú,
sino que también se habló de cómo ayudar mediante el Tratado de Libre Comercio a promover la prosperidad económica y social de los campesinos, de los pequeños empresarios, de todas estas personas que son las que jalonan la economía de un estado medio como el nuestro. Y promover los valores compartidos por los europeos. ¿Cuáles son los valores compartidos por los europeos? La democracia, el respeto a los derechos humanos, la libertad de pensamiento, la libertad de cultos. Esos son algunos de los derechos que promueven los europeos. Los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, después de las dictaduras en Grecia, en Italia y en España, se prometieron a ellos mismos que nunca más iban a permitir que una dictadura tomara el poder en un país europeo, que nunca más iban a permitir que los europeos fueran víctimas de violaciones de los derechos humanos, que nunca más iban a permitir que un europeo fuera discriminado por su raza, por su sexo, por su orientación política, por su orientación religiosa o por su orientación sexual. En esto último han fracasado un poco, porque de hecho Europa tiene uno de los pocos pueblos, uno de las pocas naciones sin un estado, que es el pueblo rom, el pueblo gitano, que habita en su mayoría en lo que hoy es Rumania, que es un estado de la Unión Europea, pero que es uno de los pueblos más victimizados y más violentados, porque no se entienden sus costumbres, su cultura, no entienden que para el pueblo rom ser un pueblo andante, ser un pueblo nómada, es parte de su ser, de su entender. Entonces, es también un poco esto lo que pasa con el pueblo gitano, con el pueblo ron. Señor Andrés Felipe Arcos, qué dicha verlo. Bueno, leer que está acá en nuestro salón. Entonces, yo les voy a contar un poquito, así, a grosso modo, la historia de la Unión Europea. Y se las voy a contar como una historia. Y esta historia empieza en el año de 1951, 6 años después de que termina la segunda, no, 6 no, 8 años, 9 años después de que termina la Segunda Guerra Mundial, de que ya se había implementado el Plan Marshall, el plan de salvamento de nuestros amigos los norteamericanos. Los 6 países miembros fundadores, que son Alemania Occidental, Italia, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, deciden crear la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Y pasaron los años y los 6 miembros fundadores vieron que esto era bueno. Y en 1957 se reúnen en la capital de Italia, en la bellísima ciudad de Roma, a orillas del río Tíber, y firman el Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Económica Europea, uno de los 2 pilares de la Unión Europea. Y pasan los años y a estos 6 países les va muy bien, empiezan a haber aumentado el valor de sus economías, empiezan a crecer, empiezan a integrarse mucho más entre ellos, y en 1973 se da la primera ampliación de la Unión Europea. Esta primera ampliación incluye a 3 estados para que la Unión Europea pase a conformarse por 9 estados. Esta primera ampliación nos trae como miembros de la Unión Europea a Suecia, a Dinamarca y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por eso, muchachos, que la salida del Reino Unido duele tanto, porque es que el Reino Unido está en la Unión Europea cuando era algo chiquitico, y el Reino Unido se convirtió en parte fundamental de la Unión Europea. El Reino Unido, de hecho, Londres terminó convirtiéndose en el centro financiero de la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea cotizan con el petróleo Brent, con el petróleo de referencia británica. Entonces, que el Reino Unido se haya ido de la Unión Europea es un golpe doloroso, un golpe al corazón de los que creyeron desde el principio en la Unión Europea. Y en 1979, pues estos ya vieron que todo era bueno, y en 1979 se crea una institución, una de las primeras instituciones de la Unión Europea, el Parlamento Europeo.
porque había que legislar sobre los temas que le importan a los europeos. Había que regular las relaciones políticas y sociales de los europeos. Entonces se crean las primeras elecciones al Parlamento Europeo. Y las elecciones al Parlamento Europeo, siempre, desde el año 1979, son el día 9 de mayo. Sin importar qué día de la semana, sea 9 de mayo. 9 de mayo puede ser un lunes, puede ser un martes, puede ser un miércoles, el día que sea. Las elecciones al Parlamento Europeo van a ser el 9 de mayo. ¿Saben por qué? Porque el 9 de mayo es el Día de Europa. El 9 de mayo es el día en que los europeos celebran el hecho de ser europeos, celebran el hecho de estar en este grupo de países que les ha traído tanto orgullo y que los ha ayudado a progresar de maneras tan increíbles. Y 2 años después, como todo esto iba bien, todo era bueno, se da la primera ampliación mediterránea. Entran 3 países nuevos. Entra Grecia, entra Portugal y entra España. Y mucha gente se pregunta por qué España, si se considera uno de los líderes de la Unión Europea, no había entrado antes a la Unión Europea. España tuvo una dictadura militar hasta el año 1979 y es cuando llega Juan Carlos de Borbón al poder que inicia el proceso de negociación para adherirse a la Unión Europea, porque a Francisco Franco esto no le interesaba. Entonces es con Juan Carlos de Borbón y con la llegada a la democracia de España que España ingresa a la Unión Europea. Y siguen pasando los años, ya aquí eran 6, 9 y 13, aquí eran 12 países. 12 países. Y la Unión Europea eran poquitos. Y todo funcionaba bien, todo iba muy bien, viento en poco. En 1992, la Unión decide dar un paso más y constituir el mercado único europeo. Ya empezar a decir, bueno, listo, siendo un grupo netamente político y netamente comercial, nos va bien. Empecemos a sentar las bases para el sueño cúlmine que tenemos, y es tener un mercado único, una moneda única que rija a nuestros más de 500 millones de habitantes, y empecemos a trabajar por ese sueño. Y el primer pilar de ese sueño es la constitución del mercado único. Un mercado único donde iba a haber libertad de compra y venta de bienes y servicios, libertad de movilidad para las personas y libertad de propiedad. Y todo iba funcionando bien. En el año 1993 los países se reúnen en la ciudad holandesa de Maastricht y dicen, bueno, este Tratado de Roma de 1957 ya nos está quedando un poco obsoleto, entonces vamos a modificarlo. Firman los miembros de la Unión Europea el Tratado de Maastricht, constitutivo de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Es decir, hasta el año 1993 esto no se llamaba Unión Europea, esto se llamaba Comunidad Económica Europea. Hay que tenerlo muy claro. La Unión Europea se empieza a llamar Unión Europea desde el año 1993, no antes. Y todo sigue fluyendo, y todo sigue fluyendo, y todo sigue fluyendo. Y resulta que 10 años después de que entra en vigencia el mercado único, entra en circulación ese sueño de Europa, el euro. Ese sueño para el que Europa venía trabajando desde el año 1951. Tener una única moneda, tener un único bloque económico. Evidentemente no todos los países europeos acogen el euro como moneda única. Un claro ejemplo es el Reino Unido. El Reino Unido nunca acogió el euro como moneda. Ellos siempre siguieron con la libra esterlina, porque la moneda de un país también es un tema de nacionalismo. O sea, el hecho de que yo pueda tener mi propia moneda también es un tema de identidad nacional. Y todo va súper bien, todo va súper bien. Esos 2 estados, hubo un año, en el 2002 también, se convirtieron en 15, entraron 3 estados más, y en 2004 se da la segunda gran ampliación de la Unión Europea. Y la Unión llega a 25 estados. ¡Qué montón! Y se da la gran ampliación hacia el oriente, porque entran países de lo que había sido la antigua cortina de hierro. Entonces entran países como
Austria, entran países como Rumania, todos estos países de lo que era la antigua cortina de hierro. Y en el 2009 entra en vigor el Tratado de Lisboa. Resulta que, bueno, sí, el Tratado de Maastricht funciona bien, el Tratado de Maastricht súper bien, pero la Unión Europea era cada vez más grande. Ya para el año 2009 también, ya eran 28 estados, ya el último estado que entró a la Unión Europea fue Croacia, que se constituyó en el estado número 28 en ser miembro de la Unión Europea. Y resulta que pues todo funcionaba bien, pero pues, había que regular eso. ¿Qué es lo que, cuál es el corazón de Colombia como Estado, o de Estados Unidos como Estado? Su constitución política, ¿cierto? Es la que nos dice qué debemos hacer para regir nuestra vida social. Pues la Unión Europea quería tener una constitución política que se firma y se aprueba mediante la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. ¿Cuál fue el error de la Unión Europea? La Unión Europea firma el Tratado de Lisboa, que crea, entre otras cosas, un puesto muy importante para lo que estamos viendo nosotros ahorita, que es el puesto del alto representante para la política exterior y de seguridad común, la PED, o el canciller de la Unión Europea. Pero la Unión Europea somete ese Tratado de Lisboa a votación de los estados. O sea, a que los mismos ciudadanos de los países voten por el Tratado de Lisboa. Y ahí todo lo que iba bien empezó a ir mal. Porque como a la gente no le explicaron en qué consistía eso del Tratado de Lisboa, pues la gente lo que hizo fue votar por qué no. Y muchas de las cosas del Tratado de Lisboa no se aprobaron. Y ese primer intento de constitución europea no fue posible. Pero bueno, una de las cosas que sí aprobó el Tratado de Lisboa fue que así como los ciudadanos eligen a los parlamentarios europeos, puedan elegir al presidente de la Comisión Europea. Ahorita vamos a ver qué es la Comisión Europea. Y en 2014 se celebran las primeras elecciones al presidente de la Comisión Europea. También se celebran el día 9 de mayo, el Día de Europa. Y el último hecho que en esta historia es un hecho muy triste para la Unión, y es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Reino Unido sale de la Unión Europea porque los ciudadanos británicos ya estaban cansados. Después de la crisis económica de 2008, muchos ciudadanos europeos, sobre todo ciudadanos alemanes, ciudadanos franceses y ciudadanos ingleses, le decían a sus gobiernos: venga, pero es que yo no tengo por qué pagar con mis impuestos las deudas de los griegos, las deudas de los italianos, las deudas de los irlandeses y las deudas de los españoles. Irlanda, Grecia, España e Italia fueron los países más afectados por la crisis económica del 2008. Grecia, por ejemplo, llegó a tener una deuda que llegaba al más de 200% de su Producto Interno Bruto. Es decir, Grecia debía hasta la vida. Grecia estuvo pensando en en volver a su moneda y eliminar el euro como moneda única. Pero los costos que tenía volver a la moneda griega eran increíbles. Además, esto generó, estos reclamos de la gente generaron una oleada de expansión de partidos de corte nacionalista. Entonces en Francia estaba esta señora Marine Le Pen, con su papá Jean-Marie Le Pen, en Italia estaban otros tantos, en Alemania pues los de derecha estaban en contra de Angela Merkel, y entonces el primer ministro, al actual primer ministro británico Boris Johnson, le dijo al anterior primer ministro británico David Cameron: hagamos un referendo, a ver quién lo gana. Y David Cameron dijo: bueno, hagamos el referendo, que yo sé que los británicos no se van a querer ir de la Unión Europea, no vamos a salir de la Unión Europea. ¿Qué pasó? Que la Unión Europea, que el Reino Unido votó en masa por salir de la Unión Europea. ¿Quiénes votaron en masa por salir de la Unión Europea? Los viejitos, la gente mayor. Los jóvenes no votaron en masa por salir de la Unión Europea. Y de los 4 países que conforman el Reino Unido, solamente de los 4 países, el sí al Brexit ganó en Inglaterra y en Gales. Pero en Escocia y Irlanda del Norte no ganó el Brexit. Tan es así que Escocia y Irlanda del Norte ya le están diciendo al Reino Unido: nosotros vamos a hacer un referéndum para separarnos del Reino Unido y ser países independientes, que nosotros queremos volver a la Unión Europea. Y esa es la historia de la Unión Europea, señores, señoritas. Eso es lo que ha pasado desde 1951 y eso es lo que
ha constituido a la Unión Europea como uno de los bloques más importantes del mundo en la actualidad. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Lina. Es que, o sea, como qué tipo de acuerdo o algún tipo, no sé si de tratado tuvo que hacer el Reino Unido para tener su propia moneda o porque le permitieron tener su propia moneda. Porque la decisión de adoptar el euro como moneda única era decisión individual de cada estado. A cada estado le preguntaban, le decían, bueno, haga sus consideraciones económicas y mire a ver usted qué quiere, si usted quiere. Y el Reino Unido, de hecho, por eso el Reino Unido hacía parte de la Unión Europea, pero no hacía parte del mercado único. El mercado único no incluye solamente el tema del comercio libre de bienes y servicios, sino también incluye el tema del espacio Schengen y la libre circulación de personas. El Reino Unido nunca quiso ser parte de eso porque para el Reino Unido mantener sus fronteras protegidas es una cuestión de seguridad nacional. El Reino Unido no quería entonces que terminara pasando en su país lo que pasó en Europa a través de la implementación del acuerdo Schengen, que millones de ciudadanos de esos países más pobres de la Unión Europea terminaron llegando a Alemania, a Francia, a España, a hacer su vida allí y a generar crisis sociales y crisis de puestos de trabajo en estos países. Gracias, profe. Pero entonces, ¿ustedes creen que entrar a la Unión Europea puede ser fácil? Pero no, entrar a la Unión Europea no es fácil. Si entrar a la Unión Europea no es fácil, porque es que imagínense, hay que cumplir unos requisitos. Y aquí vamos a analizar el caso de Turquía, que es el caso más emblemático de por qué Turquía no está en la Unión Europea, que es lo que todo el mundo se pregunta y lo que todo el mundo quiere saber de este país. Resulta que si yo quiero entrar a la Unión Europea, yo soy la presidenta de Turquía. Entonces yo tengo que cumplir dos tipos de requisitos. Unos requisitos de tipo legal y unos requisitos de tipo económico. ¿Cuáles son los requisitos de tipo legal? Ser un país democrático, ser un país que respete los derechos humanos y ser un país que respete libertad de pensamiento, libertad de culto y libertad de expresión. Y tener una economía de mercado, es decir, ser un país capitalista o medianamente capitalista y tener capacidad de cumplir los requisitos de la Unión. ¿Cuáles son los requisitos de la Unión? Pues que resulta que anualmente hay que dar una cuota, hay que pagar la membresía para entrar en la Unión Europea. Hay que pagarle, es como si en ese momento nosotros nos fuéramos a afiliar al Club del Nogal, entonces nos toca pagar una cuota anual para pertenecer al club. Pues eso es lo que tienen que hacer. Resulta que la Unión Europea argumenta, listo, Turquía cumple los requisitos económicos. Sí, Turquía los cumple. Turquía es una economía de mercado y Turquía tiene una economía con capacidad de cumplir los requisitos de la Unión. ¿Qué es lo que pasa con Turquía? Turquía no cumple los requisitos legales. En Turquía, dice la Unión Europea, no se respetan los derechos humanos. No es un régimen democrático porque el presidente hace y deshace lo que quiere, y en Turquía no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de expresión. Eso por un lado. Además de eso, hay un condicionamiento geográfico en lo que a Turquía se refiere. Turquía es un país que está en dos continentes. Turquía es el punto que une a Asia con Europa. Si abrimos la Unión Europea, si se amplía la Unión Europea hacia Turquía, Turquía lo primero que va a hacer, evidentemente, como todo país, es querer adherirse al acuerdo Schengen, al acuerdo de libertad, seguridad y justicia, al acuerdo que derriba las fronteras entre los países y permite que los ciudadanos circulen libremente por su territorio. Como Turquía es la unión entre dos continentes, si Turquía llega al espacio Schengen, lo que va a pasar es que un montón de ciudadanos de todos los países de Oriente Medio que en este momento están en guerra, Siria, Líbano, Irán, Irak, Jordania y demás, van a querer pasar a la Unión Europea. Y se va a generar una crisis migratoria mucho más amplia de lo que ya está siendo la crisis migratoria en la Unión Europea. Y los europeos tienen un problemita. Los europeos son xenófobos. Al europeo no le gusta un inmigrante.
De hecho, de los europeos más xenófobos son los españoles. Los españoles son súper xenófobos con nosotros los latinos. Y además de eso, y ahorita les voy a explicar otro tema, es que resulta que en el Parlamento Europeo cada país tiene el número de parlamentarios de acuerdo a su población. Y resulta que en Turquía hay casi 90 millones de personas. Eso quiere decir que si Turquía entra a la Unión Europea, va a tener más parlamentarios europeos que Francia, que Alemania y que Polonia. Y los alemanes no pueden permitir eso, porque Alemania es prácticamente la cabeza de la Unión. Entonces, si se dan cuenta, probablemente Turquía nunca entre a la Unión Europea. Y ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Rusia cumple los requisitos para entrar a la Unión Europea? Pues no, o sea, en cuanto, digamos, a la libertad, a respeto por todos los derechos humanos, creería yo que no. Y no solo eso. Evidentemente, en Rusia tampoco, el señor Vladimir Putin tampoco respeta los derechos humanos, tampoco hay libertad de pensamiento, tampoco hay democracia, pero además ya sería ampliar la Unión Europea hasta las narices de China. Eso también generaría unos inconvenientes de tipo migratorio y de tipo social. Entonces, se dan cuenta que pertenecer a la Unión Europea tampoco es que sea tan fácil como parece Profe, ser. Dime. profe, el problema de los kurdos, digamos, por ejemplo, eso no es como otra variable, digamos, para que Turquía no pueda ser parte de la Unión Europea. El problema de los kurdos se ve reflejado en el tema de las violaciones a los derechos humanos. Y sí, tienes razón. Yo mencioné hace un rato al pueblo rom, pero también tengo que mencionar el pueblo kurdo. El pueblo kurdo es un pueblo que es un pueblo errante, que ha sido expulsado de todos los territorios a donde ha pretendido asentarse, y que también generaría un problema de migración bastante amplio, aunque realmente también ahora el principal problema de Europa para admitir a Turquía es un problema de corte religioso. Después de los atentados a las Torres Gemelas en el 2001, el mundo entero le agarró miedo a los musulmanes. Entonces, tener un país musulmán en la Unión es un poco complicado, porque la Unión, uno de los corazones de la Unión, uno de los países fundadores de la Unión es Italia, y se supone que la Unión es un país católico apostólico, un bloque, perdón, católico apostólico y romano. Entonces también es un problema también de xenofobia religiosa. ¿Cuáles son las instituciones de la Unión Europea entonces? Bueno, vamos a hablar un poquito de cada una. La Comisión Europea representa a la Unión en su conjunto. Representa los intereses de la Unión, esos intereses de libertad, de cooperación, y los representantes, y la Comisión Europea es aquel órgano cuando uno negocia un tratado de libre comercio con la Unión Europea, por ejemplo, ¿quién es el representante de la Unión Europea en esta negociación con otro país? La Comisión Europea. Porque es la Comisión Europea la encargada de velar porque los intereses, porque las políticas de la Unión Europea se mantengan y no se violen. El Consejo Europeo representa a los estados de la Unión Europea, representa a cada uno de los 27 países miembros de la Unión Europea. En el Consejo Europeo está el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, donde están los presidentes y primeros ministros, que es el órgano máximo de toma de decisiones políticas de la Unión, que se reúne cada 6 meses en una cumbre, y depende de los temas que se tenga que tratar, se convoca a consejos europeos temáticos, a Consejo Europeo de Medio Ambiente, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Consejo Europeo de Política Sanitaria, Consejo Europeo de Política Económica, y quienes se reúnen allí ya no son los jefes de Estado y de Gobierno, sino son los ministros de esas ramas de los países de la Unión Europea. Ahorita en tiempos de COVID-19, uno de los órganos de la Unión que más se ha reunido es el Consejo Europeo en temas sanitarios. Entonces, los que se reúnen son los ministros de salud, para evaluar todas las implicaciones que el COVID-19 ha tenido en la Unión.
El Parlamento Europeo representa entonces a los ciudadanos. Los ciudadanos, como les dije anteriormente, desde el año 1979, cada 9 de mayo, escogen a los representantes a los parlamentarios, así como ellos escogen a los parlamentarios en sus países nacionales, escogen a los parlamentarios europeos. El Parlamento Europeo tiene sede en Luxemburgo, no, en Estrasburgo también, y no pueden ser, digamos que María Isabel es una parlamentaria española del Partido Popular, el partido de derecha, y se quiere lanzar a parlamentaria europea. No puedo. O soy parlamentaria en mi país o soy parlamentaria europea. No puedo tener duplicidad de labores. Los parlamentarios europeos se escogen de acuerdo entonces a la población que tenga el país. Entonces, Alemania es el país más poblado de la Unión. Alemania escoge, si mal no estoy, 79 parlamentarios europeos. Y así, por cada país se van conformando los 790 escaños del Parlamento Europeo. 790 personas que representan a los más de 500 millones de habitantes de la Unión Europea. Estas tres instituciones, Comisión, Consejo y Parlamento, son la tríada de la Unión Europea, la tríada de toma de decisiones de la Unión Europea. Son las tres instituciones más importantes de la Unión Europea y las que tienen todo el peso político de la Unión Europea. Pero pues como también tiene que haber justicia, hay un Tribunal de Justicia Europeo que protege el imperio de la ley, cuya sede está en la ciudad francesa de Estrasburgo. Y pues también tiene que haber alguien que regule el tema de la plata, ¿no? Porque pues si todos le pagamos a la Unión, tiene que haber alguien que regule el tema. Estos son el Banco Central Europeo, que dirige la política monetaria de la Unión Europea, dirige la política monetaria del euro, hagan de cuenta que es el equivalente colombiano al Banco de la República, y el Tribunal de Cuentas Europeo, que protege que los políticos de la Unión no se roben la plata de la Unión. Estas 6 instituciones son las más relevantes y son el corazón de la Unión Europea. Pero de las 6, las que tienen el 90% del peso en la toma de decisiones de la Unión son la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Evidentemente hay otras instituciones, como el Defensor del Pueblo Europeo. El Defensor del Pueblo Europeo es el que se encarga de velar por los derechos, porque se cumplan y no se violen los derechos humanos de los pobladores de la Unión Europea. El Comité Económico y Social el Comité Económico y Social es el que se encarga pues, de velar porque todas las políticas comunitarias en materia económica y social sean congruentes con los objetivos de la Unión. El principal objetivo de la Unión Europea, además de la paz y la seguridad de sus ciudadanos, es crear cohesión social. ¿Qué es cohesión social? Cohesión social es que todos los ciudadanos tengamos las mismas garantías políticas, económicas y sociales y tengamos el mismo nivel de desarrollo, que no haya una brecha entre ricos y pobres, que todos tengamos igualdad de condiciones en lo que tenemos en la vida. Por eso se crea también algo que se llama el Comité de las Regiones. Cuando los países empezaron a ingresar a la Unión Europea, cuando se empezaron a dar estas ampliaciones masivas a la Unión Europea, tuvimos un pequeño problema. Y es que había países más pobres que otros. España, por ejemplo, España, yo siempre lo sostengo, España es un país del tercer mundo en el primer mundo. España es un país muy pobre, España es un país muy atrasado. Entonces, este Comité de las Regiones se crea para darle fondos a estos países para que se igualen el nivel de industrialización y de política económica y social a los países más avanzados de la Unión Europea. ¿Cuáles son los países más avanzados de la Unión Europea? En este momento son prácticamente 2, Alemania y Francia. Son los países más garantistas de la Unión Europea. Y el Banco Europeo de Inversiones es el que le presta a los estados para invertir en proyectos públicos que generen desarrollo y crecimiento en los estados. Entonces, digamos que yo soy el señor Pedro Sánchez, primer ministro de España, y quiero crear un hospital pues, para eso. Entonces pero no tengo la plata, voy al Banco Europeo de Inversiones, le presento el proyecto al Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Inversiones me presta la plata. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Listo, seguimos. Gracias, Lina. ¿Cuáles son las políticas de la Unión Europea? La Unión Europea tiene 3 tipos de políticas. Políticas de innovación, políticas de seguridad y
la dimensión social de la Unión Europea. Las políticas de innovación están encaminadas a mejorar y a trabajar en temas de medio ambiente y desarrollo sostenible, teniendo como punta de lanza los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, la innovación tecnológica y la energía. La Unión Europea quiere generar prácticas medioambientales, tecnológicas, que lo lleven a ser un continente sostenible alimentariamente y energéticamente. La Unión Europea quiere tratar de no depender de nadie en un futuro, teniendo en cuenta que no tiene la gran cantidad de recursos naturales que tienen los continentes como el americano. La Unión Europea quiere generar el mismo su autosostenibilidad. Y la Unión Europea destina millones de euros al año en trabajar en estos tres temas: medio ambiente, innovación tecnológica y energía. Tiene unas políticas de seguridad, de solidaridad, lo que les decía, la ayuda regional y la cohesión. Cuando un Estado empieza el proceso para adherirse a la Unión Europea, además de cumplir con los requisitos legales y los requisitos económicos, si se ve que es viable que este país ingrese a la Unión Europea, la Unión Europea empieza a darle ayuda antes de que ingrese a la Unión Europea, para que pueda cumplir esos objetivos. Entonces, por ejemplo, resulta que ahorita, digamos que ahorita Bosnia quiere entrar a la Unión Europea. Entonces resulta que si la Unión Europea ve que Bosnia cumple con los requisitos legales y con los requisitos económicos, pasamos entonces a darle ayuda a Serbia, a Bosnia, perdón, ayuda económica, para que entonces empiece a implementar planes sociales, planes económicos, para mejorar la calidad de vida de su población. Es decir, la Unión Europea no solamente dame, sino que la Unión Europea también te da recursos para esto. Y tiene una política agrícola y pesquera común, a los 27 países, para que Europa sea la potencia pesquera del mundo. En esta política agrícola y pesquera pues se dan prácticas, se regulan prácticas sostenibles de pesca, prácticas sostenibles en materia agrícola. Por eso la Unión Europea tiene unos regímenes, unos estándares de cultivo y de producción agrícola tan altos, en su objetivo también de ser sostenibles. Ellos no apoyan el uso de transgénicos, ellos quieren productos agrícolas de la más alta calidad. Si ellos hacen un proyecto, un plan, un tratado de libre comercio con algún país, como lo hicieron con nosotros, por ejemplo, la política agrícola es muy importante, y que haya una competencia leal entre los agricultores europeos y los agricultores colombianos. Por eso gran parte de los recursos de cooperación de la Unión Europea en Colombia van encaminados hacia el tema del agro, hacia el tema de la tecnificación del agro colombiano, para que el agro colombiano sea competitivo frente a el agro europeo. Y la dimensión social de la Unión Europea, que lo que busca es pues garantizar una política de cohesión social a todos los niveles de Europa, una política de género. La Unión Europea tiene hace mucho énfasis en el tema de género y en el tema de inclusión de comunidades LGBT. ¿Quién manda en la Unión Europea? ¿Quiénes son los que mandan en la Unión Europea? En todos los bloques y en todos los países y en todas las asociaciones manda algo. El señor Josep Borrell Fontelles es el alto representante de la Unión Europea para la política exterior y de seguridad común. Josep Borrell es el canciller de la Unión Europea. Es el que ejecuta la política exterior de la Unión Europea, que es lo que vamos a ver más adelante. Charles Michel es el presidente del Consejo Europeo, es el que manda, el que regula, el que organiza a todos los presidentes y todos los primeros ministros y les dice: listo, vamos a trabajar en eso. Él es el que los organiza para que no haya anarquía en la Unión Europea. La señora Ursula Gertrude von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. Esta señora es la mujer más poderosa de Europa, incluso más que la misma Angela Merkel, porque es que ella es la representante de los intereses de la Unión Europea. Ella es la que representa los intereses de 27 países y 500 millones de personas. El señor David Maria Sassoli es el presidente del Parlamento Europeo, italiano, de un partido conocido como el Partido Verde, partidos que en Europa sí funcionan y aquí no funcionan. Él es el presidente del Parlamento Europeo. Él es el que organiza a 790 y tantos parlamentarios
funcionarios europeos para que puedan gestionar y velar por los intereses de los ciudadanos de la Unión. La señora Christine Madeleine Odette Lagarde es la presidenta del Banco Central Europeo. Ella es la que tiene la plata. Ella es la que dice en qué se invierte y en qué no se invierte. Ella es la que dice a qué país se le presta y a qué país no se le presta. Antes de ser presidenta del Banco Central Europeo, fue directora en jefe del Fondo Monetario Internacional, una persona francesa ella, bastante versada en temas económicos. Y el señor Cohen Lanaerts es el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Él es el que nos dice, o él es el que le dice a los europeos cómo se imparte justicia. Él es el encargado de que no se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. A simple vista podemos ver que no hay mucho enfoque de género, no hay muchas mujeres en puestos importantes realmente, pero que las dos mujeres o que las personas que regulan la economía y los intereses de la Unión en su conjunto sean mujeres, dice mucho también de la diversidad que hay en la Unión Europea. ¿Cuáles son las 10 prioridades de Europa en este momento? Más allá del coronavirus, ¿no? Primera, crecimiento económico e inversión. Después de la crisis del 2008, la Unión Europea se vio un poco afectada, por decirlo así, en términos económicos. Entonces, todavía estaba tratando como de recuperarse a nivel económico y viene y golpea la crisis del COVID-19. Entonces, es muy importante para la Unión seguir fomentando el crecimiento económico y la inversión. No solamente dentro de sus países, sino de los europeos en otros países. El mercado único digital, y ahora se hace más importante con esta crisis del COVID-19, porque todo lo estamos comprando por medios digitales, ahora todo es vía aplicaciones y todo, con tal de no salir. Entonces la Unión Europea debe avanzar un poco más allá de que sí tenemos el mercado único, libertad de bienes y servicios, libertad de personas, pero tenemos que irnos a los temas digitales. Una energía resiliente. La Unión Europea, como les dije, tiene una de sus políticas el tema de la energía. Europa es muy consciente del daño medioambiental y es uno de los bloques multilaterales que más énfasis hace en la protección del medio ambiente y en la lucha por el cambio climático. Entonces, la energía se convierte en ese sentido en uno de los objetivos de la Unión en su conjunto. Tener un mercado interior más justo, un mercado interior donde no haya monopolios, donde la libertad de bienes y servicios, donde la libertad de la compra y venta y de la oferta y la demanda sea realmente legal, donde en todos los estados de la Unión Europea se pueda consumir todos los productos que se producen en la Unión Europea sin necesidad de estar combatiendo monopolios y prácticas injustas como el dumping o el contrabando. Tener una unión monetaria más profunda, si bien sí se tiene el euro, pero no todos los países de la Unión Europea tienen el euro. La idea y lo que quiere la Unión es que el euro llegue y sea la moneda única de los 28 países. Y por último, que el euro se convierta en la principal moneda de intercambio comercial del mundo, superando así al dólar de los Estados Unidos. Y que alguna ciudad europea, bien sea Frankfurt, París, Madrid, Barcelona, pero sobre todo Frankfurt, se convierta en el principal centro económico del mundo, desbancando a la ciudad de Nueva York. Otros objetivos de Europa. Un acuerdo de comercio equilibrado con los Estados Unidos. ¿Pueden ustedes creer que la Unión Europea no ha logrado firmar un TLC equilibrado con los Estados Unidos? Negociar con la Unión Europea es muy difícil, porque es que resulta que son 27 países y entonces hay que cumplir, hay que velar por la protección de los 27 países. Entonces es muy difícil, si fue difícil negociar con Colombia, por ejemplo, ahora imagínense negociar con el país, con el padre del capitalismo en el mundo, los Estados Unidos. Lina, no sé si tienes alguna pregunta. Pues que no, es que tú dijiste que sí podíamos creer que no, o sea, que no hayan firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos. La verdad sí lo puedo creer, porque pues Estados Unidos no confía mucho en la Unión Europea. La pregunta sería, ¿en quién confía Estados Unidos? En sí mismos, ellos en sí mismos confían.
son un poco egoístas realmente. Lamentablemente sí. Pero también quieren generar un espacio de justicia basado en el respeto a los derechos fundamentales. Últimamente y en los últimos años, a raíz de la xenofobia, Europa ha visto cómo los derechos fundamentales de las personas son violentados, pero también por el aumento en la popularidad de grupos nacionalistas de corte de derecha, se han visto un poco afectadas las libertades fundamentales. Entonces, realmente lo que Europa quiere es que en los 27 países el sistema judicial sea igual y respete los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Un cambio democrático. Europa está viviendo una oleada de partidos nacionalistas que están criticando al corazón de la Unión Europea, que están diciendo la Unión Europea no sirve para nada. Entonces, hay que generar un cambio democrático en el corazón de la Unión que le demuestre no solamente a estos políticos nacionalistas, sino a los ciudadanos que han perdido confianza en la Unión, que la Unión sí sirve para algo, que la Unión sí es importante. La Unión quiere reforzar su papel en el escenario internacional. Tradicionalmente la Unión Europea ha sido un claro ejemplo y un representante ferviente del soft power en materia internacional, y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces quiere la Unión reforzar ese papel en el escenario internacional y esto sí es algo urgente para la Unión Europea, pero urgente, tener una nueva política migratoria, porque a Europa llegan anualmente miles de inmigrantes ilegales de Asia, de África, de América Latina. Y ustedes han visto estas crisis de migrantes africanos en Lampedusa, en Italia sobre todo, prácticamente llegan a las costas muertos porque se generan prácticas de tráfico de personas bastante crueles y la Unión Europea no ha sido capaz de regular la migración. Entonces, y aquí volviendo al tema, yo no estoy de acuerdo con Donald Trump, y ustedes lo saben, pero el problema no es la migración, sino la forma de la migración y el tipo del migrante. Esto es lo que quiere la Unión Europea a grosso modo. Antes de entrar a ver la política internacional de la Unión Europea, ya ahora sí que es lo que nos interesa, pero era necesario que ustedes entendieran qué es, cómo funciona y para qué sirve la Unión Europea. Y antes de empezar les pregunto, ¿ustedes creen entonces que la Unión Europea sirve o no sirve para nada? Quiero escuchar a varias personas, 2, 3 personas. ¡Yuhu! Es con ustedes. Pues, profe, pues ¿de qué sirve? O sea, sí ha servido, pero siento que así como tú decías que Estados Unidos en qué cree y pues como yo te respondí que ellos creen en sí mismos, pasa lo mismo con la Unión Europea. O sea, la Unión Europea está para ellos mismos y de cierta manera también dependen de, de, de que ellos, o sea, ellos también dependen de que haya países inferiores a ellos para poder sostenerse. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Estados Unidos ya tienen medidas más coercitivas que la Unión Europea, que es la cooperación y el multilateralismo, pero esa es mi opinión, no sé. Y es válida, aunque la Unión Europea nos ha querido mostrar que ellos, a través de la cooperación y del soft power y de la diplomacia, quieren ser amigos de todos. Al final, en el sistema internacional, tenemos que velar cada uno por nosotros mismos. En eso sí tienes razón. Andrés Arcos, ¿cómo estás? Respóndeme la pregunta. ¿Tú crees que la Unión Europea sirve o no sirve para nada? Para nada, profe. Pero, elabórame el argumento. Pues el principio es que su decaída, que creo yo, su decaída comienza a partir de la salida de Gran Bretaña. Creo que ese ha sido un golpe muy abajito que le han dado a la Unión Europea, que la obligó a replantearse a ella misma y a negociar. Ahorita la Unión Europea está negociando con Gran Bretaña para que Gran Bretaña regrese. Entonces eso demuestra que no sirve.
que prácticamente todo lo que construyeron por muchos años se destruyó, ¿cómo lo diría yo? Se destruyó en un momentito y les está tocando replantearse todo su ideario de ser los mejores. Es que evidentemente es muy difícil perder el corazón o una parte de tu corazón. Digamos que la Unión Europea, el Reino Unido se había convertido como en uno de los brazos de la Unión Europea. Entonces, perder uno de tus brazos, ¿cómo quedas tú sin uno de tus brazos? Pero yo no creo que la Unión Europea, yo no creo que el Reino Unido vaya a regresar a la Unión Europea, o no, mientras esté Boris Johnson en el poder. Y depende también cómo le vaya por estos años a Reino Unido en su economía y Sí, en cómo le todo. vaya solo, pero sabes que al Reino Unido solo le va a ir bien, Creo que sí, solamente mirándolo desde el punto de vista de su moneda. ¿Cuánto creo, vale una libra esterlina? Casi 5.000 pesos. La libra esterlina es una de las monedas más fuertes que hay en el mundo en ese momento. y además está teniendo el apoyo de Estados Unidos y de otros países del mundo que también que son fuertes, que están ayudando al Reino Unido para que sea fuerte y demostrar que la Unión Europea no sirve. A ver, es Entonces, que el Reino Unido, a ver, antes de ser el Reino Unido era el Imperio Británico y fue el imperio más fuerte del siglo XIX. Tenía casi medio mundo bajo sus dominios. El colmo que no vaya a poder solo, creo yo. igualmente creo yo. Lina, Profe, pues digamos que eso lo hablamos alguna vez con Paula, o sea, hablamos de que precisamente pues el Reino Unido fue uno de los primeros países en recuperarse después de la crisis del 2008 y de cierta manera al retirarse de esa manera o al querer retirarse de esa manera de la Unión Europea, lo que él quiso demostrar es que sí, yo soy importante y eso va a afectar, o sea, él sabía, digamos, todo el dinero que, digamos, que Reino Unido bombeaba a la Unión Europea era muy grande. Entonces yo digo que es como que ellos sabían el impacto que eso iba a tener y que de cierta manera muchos de los países que durante la crisis en busca de trabajo iban a Reino Unido, pues eso les daba poder a ellos para poder hacerlo. De pronto la Unión Europea se descuidó en ese aspecto. claramente va a sufrir más la Unión Europea sin el Reino Unido que el Reino Unido sin la Unión Europea. O sea, llevándolo a términos Exacto. de las relaciones sentimentales de las personas, la tusa que va a tener la Unión Europea por el Reino Unido va a ser fuertísima, muy, muy fuerte. Va a ser muy, muy fuerte. Y Ajá. bueno, hablando un poquito de la política exterior y de seguridad común, de esa política que todos eh, queremos entender de la Unión Europea. Esta es la bandera de la Unión Europea. Las estrellas representan a los Estados miembros, ahí no están todas. Hola Laura, no, los reyes y todas estas monarquías no tienen ninguna influencia en la toma de decisiones políticas de los estados. La reina Isabel II, el rey Felipe, el rey Guillermo Alejandro Holanda, todos ellos son figuras decorativas, por decirlo así, que fomentan la unidad nacional, pero a manera de política como tal, de influir en la toma de decisiones de un gobierno, no tienen absolutamente ninguna influencia. Por eso es que muchos dicen que los reyes y las monarquías están mandadas a recoger, porque no sirven para nada y lo único que hacen es generar gastos de dinero eh, a, la, a la población, pero para esos estados, sobre todo para Inglaterra, la monarquía y la familia real es un elemento aglutinador y en torno al cual se genera unidad nacional y patriotismo, pero no, ellos no tienen ninguna influencia. ¿Qué es la política exterior y de seguridad común? Ojo, este acrónimo, PESC, significa eso, política exterior y de seguridad común. Y nadie va a decir que la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. No, la gente dice la PESC, la política exterior y de seguridad. La PESC
se instauró, o la PES nace como tal, en el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht de 1993, con un objetivo claro y básico: preservar la paz, reforzar la seguridad y fomentar la cooperación internacional de la Unión Europea. Porque la Unión Europea quiere, mediante la cooperación internacional, tener o hacer su política exterior. Porque es que resulta que es la política, que fue la cooperación internacional, encabezada en este caso por el Plan Marshall de los Estados Unidos, lo que llevó a la Unión Europea a constituirse como tal. Entonces la Unión Europea se ha dado cuenta que las buenas prácticas en materia de cooperación internacional pueden ayudar a los estados y se convierten entonces en un elemento de soft power vital para el desarrollo de su política. En diciembre de 1999, el Consejo Europeo creó la función del alto representante de la PES, ese señor que vimos allá, el señor Josep Borrell, y es entonces, se le dice el alto representante de la PES, pero pues lo que es el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. En el Tratado de Niza de 2003 se introducen otros cambios para mejorar un poco más la PES, y es que la PES ya empieza a ejercer control político también y a que entre a formar parte de ese corazón de toma de decisiones de la Unión Europea. Ninguna decisión en materia de política exterior de la Unión Europea se da sin el visto bueno del alto representante. Es decir, los jefes de Estado en el Consejo no pueden tomar una decisión sin antes consultar al alto representante. El alto representante se convierte entonces en el hombre más sabio de la Unión Europea en materia de política internacional. El Tratado de Lisboa del 2009, que fue el que les dije de la Constitución Europea, le dio una personalidad jurídica a la Unión Europea. Lo convirtió en un sujeto de pleno en el derecho internacional público. Entonces, eso le da forma al alto comisionado para actuar y para ejercer la acción exterior. Este Tratado de Lisboa creó como la oficina del alto representante. Antes, el alto representante de la PES era él solito y trabajaba él solito. El Tratado de Lisboa crea una serie de cargos que entran entonces a ayudar al alto representante en su objetivo de ejercer la diplomacia europea y de defender los intereses europeos en el extranjero, que es el alto representante para asuntos exteriores y de justicia y seguridad y el Servicio Europeo de Acción Exterior. ¿Qué es el Servicio Europeo de Acción Exterior? Es como la carrera diplomática de la Unión Europea. A partir del 2009, todo aquel ciudadano europeo que quiera trabajar en el servicio exterior de la Unión debe hacer parte del Servicio Europeo de Acción Exterior. Esto también se hace como una forma de fortalecer y de proteger los derechos laborales de todos los funcionarios que de la Unión Europea trabajan en otros países del mundo. Una aclaración: así como España tiene un embajador en Colombia, así como Alemania tiene un embajador en Colombia, así como Francia tiene un embajador en Colombia, la Unión Europea también tiene un embajador en Colombia. Es decir, la Unión en su conjunto, el grupo de los 27, tiene un embajador también en Colombia. Este embajador es el embajador de la Unión Europea para Colombia, Perú y Ecuador. Y es muy importante, o para nosotros como país es muy importante, que la Unión haya decidido que seamos nosotros, Colombia, el centro de esta acción exterior de la Unión en 3 países. Porque pudo haber establecido su embajada en Lima o su embajada en Quito. Esto habla de la importancia que tiene para la Unión Europea Colombia. ¿Por qué? Porque para la Unión Europea Colombia es un claro ejemplo de cómo mediante cooperación internacional se pueden lograr los objetivos de los estados. Y por eso la Unión Europea es uno de los estados que más colabora y que más dona en materia de cooperación internacional a el posconflicto colombiano. ¿Qué quiere hacer la PES? ¿Cuáles son los objetivos de la PES? Mantener la paz, no solamente en Europa, sino entre Europa y el resto de países del mundo, ayudar a reforzar la seguridad internacional, fomentar la cooperación internacional y consolidar la democracia y el Estado de Derecho. ¿Por qué consolidar la democracia y el Estado de Derecho? Porque la Unión Europea se ha dado cuenta que si hay regímenes democráticos y si hay estados de derecho en estos regímenes democráticos,
el mundo puede llegar a ser un lugar mejor, porque la misma Unión Europea es la prueba viva de ello, la prueba viva de que mediante la democracia y mediante el Estado de Derecho podemos fortalecer los regímenes militares. ¿Cómo se toman las decisiones en materia, cómo son las relaciones de política exterior, entonces, de la Unión Europea? Las relaciones en materia de política exterior de la Unión Europea se basan en la Carta de las Naciones Unidas y en los principios básicos del derecho internacional público, es decir, la Unión Europea entonces busca fortalecer, respetar, proteger y promover los derechos humanos y la democracia, y este es el aspecto primordial de la acción exterior de la Unión Europea. Evidentemente, la Unión Europea también vela por sus intereses y objetivos estratégicos, porque como lo dijo Lina, pues evidentemente la Unión Europea se debe preocupar por ella misma. No es que la Unión Europea sea la Madre Teresa de Calcuta del sistema internacional, no lo es. Pero pues ese objetivo de proteger sus intereses también ayuda a velar por la democracia y los derechos humanos. ¿Cuál es la punta de lanza de la política exterior de la Unión Europea? Sus relaciones con los socios estratégicos. ¿Cuáles son los socios estratégicos de la Unión Europea? Los Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia, India, China y ahora el Reino Unido. ¿Por qué Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia, China, India y el Reino Unido? Porque son los estados que la Unión Europea ve como potencia y son los estados con los cuales sus 27 estados miembros tienen mayor flujo de relaciones políticas y comerciales. De todas maneras, la acción exterior de la Unión Europea incluye apoyo al desarrollo y diálogo político con los países de Oriente Próximo, Asia, América Latina, Europa Oriental, Asia Central y los Balcanes. Para la Unión Europea es muy importante Europa Oriental y los Balcanes porque pues, son su frontera natural. Los países de la antigua Yugoslavia, Rusia, todos estos países son la frontera natural de la Unión Europea y que en estos países haya una estabilidad política, una estabilidad económica, también es bueno para la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque no se van a generar oleadas de crisis migratorias, ni de contrabando, ni de nada de estas prácticas injustas. ¿Por qué Oriente Próximo? Oriente Próximo es una región importante para todo el mundo y la Unión Europea ha tratado mucho de fortalecer y ayudar al fortalecimiento de los procesos de paz en estos países, sobre todo el proceso de paz entre palestinos e israelíes, porque mantener la paz en Oriente Próximo también implica que Europa esté en paz. Asia y Asia Central, en Asia Central son todos estos países como que terminan en Tan, Tayikistán, Turkmenistán, Afganistán, Azerbaiyán, Pakistán, todos estos países son lo que para Europa se considera Europa Central. Y para Europa es muy importante esto porque estos países son la ruta directa o la nueva ruta de la seda hacia la India y hacia China. Y pues América Latina se constituye para la Unión Europea como un objetivo primordial en tanto que la Unión Europea ve que en América Latina se puede replicar el modelo de la Unión Europea. La Unión Europea, para la Unión Europea, América Latina es una región con mucho potencial económico, mucho potencial social, mucho potencial político. Entonces, la Unión Europea ha basado el diálogo euro-latinoamericano en la cooperación internacional para el desarrollo. Dice Javier Solana, un ex alto comisionado para la política exterior y de seguridad común, es decir, un ex canciller europeo, que la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea está relacionada con los valores europeos de los que yo les hablaba al principio de la clase, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el derecho internacional y el multilateralismo efectivo. Pero además, la PES tiene una función interna dentro de la Unión Europea, porque ayuda a fomentar la cooperación entre los Estados miembros y da lugar a más consenso y más compromiso. Es decir, la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea no se basa solamente en de la Unión Europea hacia afuera, sino también una mirada endógena a las relaciones entre los estados de la Unión Europea. Y por eso es que es tan importante entender cómo funciona la política exterior o cómo hace política exterior la Unión Europea. Y la Unión Europea, chicos y chicas, hace política exterior mediante la cooperación internacional para el desarrollo.
¿Qué es la cooperación internacional para el desarrollo? La cooperación internacional para el desarrollo es la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social de un país mediante la transferencia de tecnología, mediante la transferencia de experiencias y recursos por parte de países con mayor o igual nivel de desarrollo, como Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, organizaciones multilaterales como la OEA, la ONU, la OMS, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. ¿Cuál es el fin último de la cooperación internacional? Lograr cohesión social, lograr desarrollo e igualdad en todos los países del mundo. Por eso, la cooperación internacional para el desarrollo se constituye entonces en uno de los más importantes baluartes de la política exterior de la Unión Europea. La Unión Europea no entiende su política exterior sin cooperación internacional para el desarrollo. Por eso se dice que la Unión Europea es el padre del soft power internacional en el siglo XX y del siglo XXI, porque ha hecho de la cooperación internacional para el desarrollo la mejor manera de tener amigos en todo el mundo. ¿Cuáles son las diferentes formas de cooperación internacional? La cooperación financiera, es decir, el intercambio de recursos económicos, la transferencia de recursos económicos. La cooperación técnica y tecnológica. La cooperación técnica y tecnológica es la cooperación que ayuda a la industrialización de las empresas, a la industrialización de los sectores económicos de los países. La cooperación académica y cultural, que es una de las que más aplica la Unión Europea, mediante el otorgamiento de becas a estudiantes extranjeros para que hagan cursos posgraduales de maestría y doctorado en países de la Unión, lo que se llaman las becas Erasmus y Erasmus Plus, para que después vengan a los países de donde son nativos a trabajar por el desarrollo del país, y la ayuda oficial al desarrollo. La ayuda oficial al desarrollo se entiende como toda aquella ayuda humanitaria, sobre todo para países con condiciones sociales de conflictos armados o dictaduras, donde el Estado viola sistemática y progresivamente los derechos humanos de las personas. Tradicionalmente, Colombia siempre ha sido un receptor de ayuda oficial al desarrollo. ¿Por qué? Porque pues Colombia es un Estado que desde el año 1948 está en un conflicto armado interno. Un conflicto armado interno donde se han dado violaciones sistemáticas a los derechos humanos, no solamente por parte de grupos armados al margen de la ley, sino también por parte de los Estados Unidos. Hay tres formas de hacer, la cooperación internacional se concibe de tres formas para poder hacer esta cooperación financiera, técnica, académica y demás. Cooperación norte-sur, cooperación sur-sur y cooperación transnacional. ¿Qué es la cooperación norte-sur? La cooperación norte-sur es cuando un Estado desarrollado o un Estado rico ayuda a un Estado pobre. Esto se conoce como cooperación vertical. Que es Estados Unidos le da ayuda a Colombia. País rico ayuda a país pobre. Esa es la cooperación norte-sur. La cooperación sur-sur es la cooperación horizontal. País pobre con país pobre o país rico con país rico. En la cooperación norte-sur, valga la redundancia, es prácticamente una cooperación de ayuda oficial al desarrollo. País rico le da recursos a país pobre para que país pobre pueda mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Punto final. La cooperación sur-sur es una cooperación horizontal. País rico con país rico o país pobre con país pobre. Esta puede ser cooperación técnica y tecnológica, cooperación académica y cultural, en tanto que esta cooperación sur-sur es cooperación de buenas prácticas. Entonces, Colombia, además de ser un receptor claro y tradicional de ayuda oficial al desarrollo o de cooperación norte-sur, es un país donante de cooperación sur-sur. ¿Por qué es un país donante de cooperación sur-sur? Porque Colombia se encarga, Colombia ha implementado como buenas prácticas de cooperación toda su lucha contra los cultivos ilícitos y las drogas. Y Colombia se ha convertido en un donante de cooperación internacional en países como Afganistán, por ejemplo, donde policías antinarcóticos colombianos van y capacitan a policías afganos en la erradicación de cultivos de opio. Un contingente de soldados colombianos está en los Altos del Golán, en la frontera entre Israel y Egipto, protegiendo y velando porque egipcios e israelíes, enemigos tradicionales, no se maten. Un contingente de policías colombianos está en la ciudad de Puerto Príncipe, en Haití,
velando por la seguridad de la ciudad de Puerto Príncipe después del terremoto que destruyó al país centroamericano. Esa es la cooperación sur-sur, cooperación de buenas prácticas, cooperación técnica, cooperación académica, cooperación donde ambos países pueden explotar lo que tienen y lo que han aprendido para enseñar a los demás países. Y la cooperación triangular es una cooperación tripartita, cooperación de un país rico con dos países pobres, o de dos países pobres con un país rico, o de tres países ricos o de tres países pobres. Y puede ser cualquier tipo de cooperación financiera, técnica, tecnológica, académica, cultural o ayuda oficial al desarrollo, sin importar lo que pasa. Hoy en día la cooperación internacional para el desarrollo se ha convertido entonces en la forma de hacer política exterior, no solamente de la Unión Europea, sino de la gran mayoría de estados que aspiran a ser potencia o a ser hegemón del sistema internacional, excepto las potencias clásicas como Estados Unidos o Rusia, que pues ellos siguen creyendo en el hard power y en la guerra, en la contención militar como una forma de ejercer poder y hacer diplomacia. ¿Alguna pregunta sobre la cooperación internacional para el desarrollo? No, profe. Esto sí es clave que lo entiendan, porque la cooperación internacional para el desarrollo es uno de los objetivos y uno de los retos de Colombia a nivel internacional y de la manera en cómo hacen muchos estados de la Unión Europea y la Unión Europea en sí misma política exterior con nosotros. ¿Cuáles son los retos de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea? Las relaciones con la frontera este de Europa, específicamente con Rusia. Las relaciones entre la Unión Europea y Rusia no han sido fáciles. Rusia es un estado gobernado por un hombre difícil, por un hombre que tradicionalmente ha sido duro de roer, un hueso duro de roer, y en sus intentos por volver a posicionarse como la principal potencia del mundo occidental, Rusia ha tenido muchos problemas con la Unión Europea, sobre todo porque gran parte de los estados de la Unión Europea hacen parte de la OTAN, de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte. Entonces, esto ha generado rencillas y sobre todo también rencillas por el tema de Ucrania. Ucrania es parte de la Unión Europea y es es frontera con Rusia, entonces todos los problemas y las crisis con Ucrania, entre Ucrania y Rusia, han afectado las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. La situación de seguridad en el sur, la frontera sur de Europa, es la frontera de África y el Mediterráneo. Lo que les decía hace un rato, la oleada de migrantes ilegales de países africanos que llegan a las costas europeas del mar Mediterráneo se ha convertido en algo sistemático, en algo reiterativo y en algo que la Unión debe solucionar sí o sí, porque es que esto está generando un problema humanitario al que la Unión no está pudiendo hacer frente. Entonces hay que establecer, y como lo dije más arriba, es uno de los retos de la Unión Europea en su conjunto, no solo de la política exterior de la Unión Europea, establecer una política migratoria para todas estas situaciones. Desafíos a la seguridad, el terrorismo, la migración y la ciberseguridad. Los estados de la Unión Europea tienen muchos problemas de seguridad interna, causados en parte por la migración, causados por las amenazas al terrorismo de grupos fundamentalistas y causados por los ataques de ciberseguridad. Hoy en un mundo cada vez más tecnológico, en el mundo de la cuarta revolución industrial, en el mundo de la tecnología, ninguno está exento a tener problemas o a ser víctima de ataques de ciberseguridad y los estados deben estar preparados para eso. El cambio climático, Europa es uno de los estados que más se ha visto afectado por el cambio climático, de los bloques, perdón, que más se ha visto afectado por el cambio climático. Y en ese orden de ideas, Europa le destina millones de euros al año a la lucha por el cambio climático. Y es de los bloques que está en todas las conversaciones y en todos los foros de cambio climático alrededor del mundo. Europa está en la mitad entre el equilibrio de poder entre Estados Unidos y China, y Europa se debate entre tener buenas relaciones con los Estados Unidos, tener buenas relaciones con China, desafiarlos a los dos y convertirme yo en la potencia política y económica del mundo. Entonces, también, así como tener relaciones con Rusia es difícil, como les decía, las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos han sido muy complicadas. Y las relaciones entre la Unión Europea y las prácticas antidemocráticas y antiderechos humanos de China también hacen que sean unas
que sean unas relaciones muy complicadas. El principal reto de la PES es superar el Brexit, superar ese golpe bajito, como dijo Andrés, al corazón de la Unión Europea. Y pues mejorar sus relaciones transatlánticas, sobre todo sus relaciones con la potencia, con el hegemón del sistema internacional, los Estados Unidos de América. Estos son los retos que tiene la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, retos a corto, mediano y largo plazo, y que van a mantener bastante ocupado al señor Josep Borrell, al alto representante de la política exterior y de seguridad, porque de esto depende que Europa se siga consolidando, no solamente como el padre y el principal defensor del soft power, sino como una potencia media en el sistema internacional. Porque un hegemón del sistema internacional como tal lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil porque Estados Unidos no va a ceder el control, porque Rusia cada vez está dando más pasos para volverse a convertir en el hegemón, y porque China, querámoslo o no, China ya es una potencia cuestionada, pero una potencia. ¿Cómo son las relaciones entonces entre la Unión Europea y Colombia? Hemos hablado mucho de cómo hacer relaciones exteriores la Unión Europea, de cuáles son los retos, pero ¿dónde está Colombia en ese sentido? Pues resulta que las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Colombia tienen una agenda diversísima. Tiene temas de energía, de competitividad, de minería, de educación, de innovación, de ciencia y tecnología, de biodiversidad, de cambio climático, de ampliación del comercio, de ampliación de las inversiones europeas. Y las relaciones bilaterales de la Unión Europea y Colombia se fortalecen a través de proyectos y prácticas de cooperación internacional para el desarrollo. La Unión Europea coopera con Colombia en temas como medio ambiente, pymes, competitividad, derechos humanos. Esto en medio y como consecuencia del acuerdo de cooperación o del TLC existente entre Colombia y la Unión Europea. El TLC entre Colombia y la Unión Europea tiene 3 aspectos: política comercial, derechos humanos y democracia. La política comercial, pues como se sobreentiende, es todo el tema del comercio de bienes y servicios, libre mercado de bienes y servicios de Colombia para la Unión Europea y de la Unión Europea para Colombia. El tema de democracia y derechos humanos va ligado al postconflicto. La Unión Europea ha sido el principal y el más importante apoyo que ha tenido Colombia en el postconflicto. Tanto así que países europeos, países de la Unión Europea fueron garantes del proceso de paz entre Colombia y las FARC, entre el gobierno colombiano y las FARC. Y además de eso, la Unión Europea creó un fondo fiduciario para el postconflicto en Colombia, que se enfoca en el desarrollo rural, en la construcción de paz y en temas de género. Son cerca de 10.000 millones de euros que la Unión Europea quiere destinar a el postconflicto en Colombia. ¿Cómo los quiere destinar? Mediante la ejecución de proyectos y de planes de cooperación internacional, proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Entonces, la Unión Europea ve en Colombia un potencial que el gobierno colombiano debe saber aprovechar, un potencial que el gobierno colombiano debe entender y debe conocer para poder superar todas aquellas problemáticas de fondo que tiene en el país. 2 preguntas, quiero que me las respondan. ¿Cómo puede la Unión Europea convertirse en un actor de peso en el sistema internacional? A ver, ¿a quién le preguntamos? Johnny. Señora. ¿Cómo puede la Unión Europea convertirse en un actor de peso en el sistema internacional? Más importante que los Estados Unidos. Superar a los Estados Unidos. ¿Puede o no puede? Uy, no sé, profe. Es que, o sea, si uno se pone a analizar, digamos, el tema con Estados Unidos es que eh, como que el modo de política exterior siempre se ha basado como en la coerción, ¿no? Precisamente como liderar en esos intereses propios de ellos a costillas de los demás. Entonces, pues pues yo pienso que a partir de eso es que ellos han ganado ese estatus. Ahorita, pues, evidentemente la Unión Europea está haciendo todo lo contrario, porque básicamente ellos quieren es cooperar y pues de una forma en el que se podría decir que ambos, o sea, en medio de la cooperación se obtengan intereses y beneficios, digamos que por igual. Entonces, no sabría cómo se podría convertir en un actor de peso. Es que es difícil.
Yo lamento hacerles preguntas difíciles, pero es que es mi labor hacerles preguntas difíciles. Profe, igual del mismo modo, digamos, yo también te quiero hacer una pregunta y es que digamos, si acá en Latinoamérica se hiciera una unión parecida, digamos, a la Unión Europea, y dentro de todo ese tema estuviera, pues, no sé, estuviéramos en la situación actual como el tema de Venezuela. O sea, esta crisis de Venezuela y todo eso, como ese alboroto que está creando, eh, ¿hubiera sido posible con si existiera una unión así o sería totalmente descartado? Te cuento algo, John. Tuvimos un intento de unión así como la Unión Europea. Se llamó la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, los 10 países de América Latina más Guyana, y fracasó estrepitosamente. ¿Por qué fracasó? Fracasó primero porque los países, los gobiernos nunca pudieron ponerse de acuerdo en temas tan básicos como cuál iba a ser la sede de la UNASUR. Segundo, fracasó porque teníamos en esa época teníamos unos gobiernos ideológicamente opuestos en América. Teníamos, por un lado, a todos estos gobiernos de la izquierda socialista progresista del siglo XXI encabezados por Hugo Chávez, Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales y Néstor Kirchner. Y teníamos por el otro un gobierno de derecha en Colombia con el señor Álvaro Uribe. Nunca se pudieron poner de acuerdo en absolutamente nada. El problema de América Latina, el problema de nuestros países es que los egos de nuestros gobernantes son más grandes que los intentos y las voluntades políticas para cooperar. Entonces en América Latina va a ser muy difícil llevar a cabo un proyecto como este. Si estuviésemos en la situación de que tuviésemos una Unión Europea, por ejemplo, una unión como la Unión Europea, hubiese sido un poco más manejable el tema de Venezuela, en tanto que la presión política de todos los gobernantes hubiese hecho que el problema se hubiese solucionado. Es decir, que cuando Hugo Chávez se murió no hubiese pasado lo que pasó, sino que enseguida el mismo bloque hubiese presionado por una salida democrática al tema. Y estaría claramente apoyando una vía de solución en donde ni Maduro ni Guaidó, porque ni Maduro ni Guaidó son la solución al problema en Venezuela. La solución al problema en Venezuela pasa por alguien totalmente diferente a Maduro y Guaidó. Alguien que yo dudo que sea, no es ni Leopoldo López, ni María Corina Machado, ni Enrique Capriles, ni ninguno de estos tipos. ¿Quién es? No sé, pero la solución no está en los políticos tradicionales venezolanos. ¿Te quedó más o menos claro? Sí, profe. Y a ver, Daniel, ¿qué rol juega Colombia en el postconflicto? ¿Qué rol juega la Unión Europea en el postconflicto? Más allá de lo que yo acabo de mencionar. ¿Tú qué más o menos andas por esos Pues, temas? si mal no estoy, creo que Europa o la Unión Europea tuvo algunos países que apoyaron mucho la iniciativa del acuerdo de paz con las FARC. De igual forma, ellos ayudaron mucho con el tema de lo que eran las experiencias, no solamente de negociación, sino también las institucionales, porque en Europa también había muchos conflictos internos entre países. Y esa colaboración que se hizo para crear esos mecanismos como la JEP y como lo de la restitución de tierras y todo eso, fueron procesos o programas que se han llevado a cabo en los diferentes países en los que tuvieron conflictos parecidos a los de Colombia. Y pues sin embargo, si bien el acuerdo, pues uno puede ver en este momento que el acuerdo no está bien y que tiene sus bajas y sus desestabilizaciones como cualquier otro acuerdo de guerra en la historia moderna de la humanidad, pues ellos lo que hacen es mantenerlo, o sea, no le recomiendan a Colombia que se acabe, sino que se mantenga aún, porque pues el esfuerzo por la paz de un conflicto de casi 65 años no se puede perder así de la nada. Exactamente. Eso es lo más importante. Por eso yo siempre digo, y es un comentario impopular, pero es un comentario que es real. Parece que la Unión Europea quiere más la paz en Colombia que la propia Colombia. Yo siempre lo he dicho. Y a mí me critican mucho por decir esto, pero es lo que yo veo. Preguntas. Algo que no les quedó claro.
Algo que no Profe, entendieron, señora. yo sí tenía una pregunta. Tú habías dicho, digamos, que para la Unión Europea era como una prioridad, por ejemplo, el acuerdo de paz entre Palestina e Israel. Eh, digamos que cómo juega la Unión Europea ahí cuando, digamos, Estados Unidos tiene un control del Medio Oriente bastante fuerte y que, digamos, como tú nos dijiste una vez, que Israel es como el hijo bobo de Estados Unidos. Entonces, digamos que ahí cómo harían, digamos, cómo podrían interceder para que se lleve un acuerdo, por así decirlo, bien estructurado, porque, digamos, siempre los acuerdos que Estados Unidos ha tratado de implementar siempre benefician en gran medida a Israel. He ahí el principal problema de por qué no se ha podido solucionar el conflicto árabe-israelí. Todo intento de negociación entre Israel y Palestina debe pasar sí o sí, o debe contar sí o sí con la participación de Estados Unidos en la mesa de negociación. Muchos gobiernos europeos, sobre todo el gobierno de Angela Merkel en Alemania, ha intentado sentar a negociar a los líderes israelíes y a los líderes palestinos. Y no se ha podido, por la sencilla razón de que Estados Unidos quiere ser el único que encuentre la solución. Yo a ustedes les dije un día que yo me iba a ganar el premio Nobel de Paz por encontrarle la solución al conflicto árabe-israelí. Pero Estados Unidos, así como yo estoy intentando encontrar la salida negociada a este conflicto, Estados Unidos quiere ser el único, que cuando esto se resuelva, si es que esto se resuelve algún día, Estados Unidos sea el único que diga, esto se solucionó por mí. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí juegan intereses mucho más allá de la mera búsqueda de la paz. Aquí juegan intereses económicos. La persona o el país que controle Oriente Medio controla no solamente los recursos petroleros de una gran parte del mundo, sino que controla la nueva ruta de la seda, la nueva ruta de llegada a China. Entonces, evidentemente, siempre va a haber una competencia. A Estados Unidos no le sirve realmente, muchachos, a Estados Unidos no le sirve que haya un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, porque es que en el momento en que Israel y Palestina se hagan amigos, ya Estados Unidos no tiene nada que hacer, ya ellos mismos solucionan sus problemas allá. Esto es parte de algo que se llama, cuando veamos la política exterior de Oriente Medio, vamos a ver, que se llama el choque de civilizaciones. A nosotros nos han metido en la cabeza que esta gente está peleando porque en la Biblia dijeron que estos van a pelear con estos. Estos están peleando con estos por recursos económicos, más que por el acceso a la tierra, porque realmente podrían convivir en el mismo territorio si se respetaran sus derechos y sobre todo si se reconociera a Palestina como un Estado, cosa que muchos países de la Unión Europea ya hacen, que no se ha podido hacer posible en la Organización de las Naciones Unidas porque Estados Unidos ha vetado sistemáticamente en el Consejo de Seguridad la declaratoria de Palestina como un Estado. Entonces, realmente el problema no tiene solución. La Unión Europea, nadie tiene cabida ahí porque Estados Unidos no. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguro? No. Chicos, el otro viernes no nos vemos. El otro viernes no hay clase porque es festivo. Es el Día Internacional del Trabajo. Entonces, nosotros nos volvemos a ver de hoy en 15 días, el 8 de mayo, y ese día es el parcial. Entonces, si tienen alguna pregunta, this is the time. Este es el momento, no hay más. ¿Por qué tanta agresividad? No estoy agresiva, si yo les contaba que estaba feliz ahora rato cuando empezamos la clase. Estoy feliz. Solamente que quiero que saquen 5 en el parcial, de verdad, quiero que saquen 5. Profe, ¿tú a dónde estás subiendo las grabaciones de las clases? A la plataforma, ¿En qué parte? cada semana. Pero solo las diapositivas, es que yo no... Estoy subiendo el link de YouTube y los de la semana 8 y la semana 9 se los envié al correo. Bueno, hasta que me den los correos que yo les mando. Ok, perdón, entonces soy una fiel. Hoy vamos a hacer la última tarea antes del segundo corte. Otra. Pero esta es divertida. Esta es divertida y tiene plazo hasta el otro viernes para que la entreguen.
Tienen que responder unas preguntas sobre la Unión Europea en un video. En un video. Profe. Ojo, escuchen. Si ustedes no se quieren grabar la cara, no se la graben. Si no se quieren grabar la cara, no se la graben. Si quieren hacer un videíto con imágenes en Movie Maker, sean creativos. Si no quieren hacer un video, si no quieren hacer una pieza de audio, grabar el audio y responder las preguntas de la manera más creativa posible. Háganlo, sean creativos. Si no quieren mostrarme la cara en el video, no lo hagan. Si quieren grabar una nota de voz y luego subirla a la plataforma como respuesta a las preguntas, háganlo. Si quieren hacer un videíto con imágenes y la voz de ustedes en off, lo que ustedes quieran. Es su creatividad la que voy a calificar en esta clase, en esta semana. Dime, Johnny. No, profe, que está bien. Es un video de máximo 5 minutos, tampoco es que me van a contar. No, 5 minutos. algo básico donde me respondan 3 preguntitas. Ahí está muy fácil, no sean así, ala. Quiero ver cómo ponen a volar su creatividad. Es más, para que vean lo chévere que soy yo y lo mucho que los quiero, lo pueden hacer en parejas. La tecnología les puede ayudar. Profe, usted nos quiere inducir a ser mediocres, o sea, a ser ¿Qué los quiero youtubers. inducir a? No, yo no los quiero inducir a ser youtubers. Los quiero inducir a ver cómo hablan ustedes, a ver qué tan críticos son, qué tanta capacidad crítica tienen. Y si en medio de eso pueden ser creativos, mucho mejor. Yo no quiero que ustedes sean youtubers, es más, me niego a que sean youtubers. Amén. Para eso están estudiando. Mis queridos, me alegra ver que están bien. Los que están trabajando, que sigan trabajando. Los que están solamente estudiando, que sigan estudiando. Cualquier cosa, yo ahorita voy a subir la grabación de la clase. Todo está en las semanas 7, 8, 9 y 10 de la plataforma. Presentaciones, lecturas y grabaciones de clase. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela. Ustedes saben que yo respondo correos, respondo mensajes en la plataforma, o pueden escribirle a Laura, que Laura tiene mi WhatsApp. Andrés Arcos también tiene mi WhatsApp, así que me pueden hacer la pregunta. Si me la quieren hacer a través de Laura, si me la quieren hacer a través de Andrés Arcos, a través de Andrés Arcos. Lo que ustedes quieran. Mi objetivo es que en este corte saquen todos 5 en el parcial, porque los temas son temas interesantes y traté de explicárselos de la manera más fácil y más clara posible. Todos ya tienen la nota del taller de la política exterior colombiana, que también entra en la nota del segundo corte. Todos ya tienen la nota del quiz que hicieron de la política exterior latinoamericana, que también entra en el segundo corte. En el curso del fin de semana van a poder ver las notas de los ensayos de la política exterior norteamericana. Y le voy a dar un premio especial a la persona que en mi concepto haga el mejor ensayo de la política exterior norteamericana. Entonces, y miren, busquen creatividad para hacer el video. Si lo quieren hacer solos, háganlo solos. Si lo quieren hacer en parejas, háganlo en parejas. Y ya, nos vemos el otro. No nos vemos el otro viernes, ¿verdad? Que es festivo. Brian, ¿eso qué significa? Brian, ¿qué? Brian me está mentando la madre y yo no, y como yo no sé mandarín, entonces yo ni idea. Sí, profe, eso fijo por ahí. Sí, según ahora dice que es gracias. No, Brian, usted me está mentando la madre y yo, claro, como yo no sé chino ni mandarín, no me enteré. Me encantó encontrarme con ustedes, nos vemos en 15 días, se cuidan. 5 para todos sin necesidad parcial. Sí, profe, nos lo merecemos. Sí, nos merecemos por ser Yo sé juiciosos. que se lo merecen, pero gánenselo un poquito más. Chao, profe, gracias. Chao, se cuidan, chao a todos. No, profe. Chao, profe. No.